Amados, ¿sabían ustedes que lo más inminente que viene sobre el mundo es el rapto de los creyentes? Este rapto se conoce también como el arrebatamiento, en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los seguidores de Jesús que estemos vivos seremos quitados de la tierra. Desde ese instante la iglesia estará con Dios por toda la eternidad. Y una comparación de las epístolas de los apóstoles nos enseñan entonces, como ya vimos en el tema anterior, que Jesús regresará. Las epístolas del Nuevo Testamento se refieren frecuentemente a este evento maravilloso de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento glorioso de la iglesia. Y nos dice que esto es algo que ocurrirá inminentemente, muy pronto, antes de lo que quizá tú y yo nos imaginemos. Aunque obviamente también la Escritura nos muestra que habría un periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda. En Lucas capítulo 19 les invito a que miremos lo siguiente. Lucas 19, el verso 11 nos dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Amados, todas las enseñanzas acerca del regreso del Señor, lo repito, enfatizan que es un evento que acontecerá repentinamente, sin previo aviso, y al que los creyentes obviamente debemos estar siempre atentos en un estado de preparación continua. Filipenses capítulo 4, el versículo 5 nos dice: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca. En Hebreos capítulo 10, versículo 37 también nos dice la Escritura: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. También la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5, del versículo 8 y 9, nos dice: tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Teniendo en cuenta, amados, la inminencia del retorno de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el versículo de Santiago capítulo 5, versículo 9, nos presenta un mensaje claro y directo, donde nos dice que ni tú ni yo debemos quejarnos unos contra otros. En lugar de eso, la Escritura nos invita hoy a practicar la paciencia, el respeto mutuo, para evitar ser condenados por el juez, que, como dijo el versículo, ya está delante de la puerta. Yo pienso, amados, que una de las tragedias más grandes de este siglo XXI y de este tiempo que estamos viviendo a través de las redes es cómo se ha convertido para muchos el centro de críticas, avergonzamiento de hermanos, de pastores, de congregaciones, de prácticas que se realizan en diferentes lugares, y la forma como muchos, con escarnio y aún con burla, presentan las cosas que muchos están haciendo y que quizá obviamente no son bíblicas y que quizá obviamente deberían discutirse, pero que no deben hacerse públicamente.
esta enseñanza de no quejarnos unos contra otros debe ser una enseñanza entonces muy importante para todos nosotros, ya que a menudo nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos frustrados, de pronto molestos con los demás, y por supuesto que la tentación de quejarnos es muy fuerte. Pero yo pregunto algo: ¿por qué la Escritura registra que es tan importante evitar las quejas? Porque las quejas, amados, sencillamente son un reflejo de nuestra incapacidad para aceptar las cosas tal como son. Tanto cuando la palabra nos avisa de falsos profetas, de apostasía en la iglesia y de muchas cosas que indudablemente tienen que ocurrir ante nuestros ojos. Y que muchas veces esas cosas nos llevan a enfocarnos en los problemas de lo que los demás están haciendo, en vez de buscar por nosotros mismos una solución a tales cosas. En vez de vivir criticando lo que otros hacen seguramente erróneamente, entonces tú hazlo como es correcto y enséñalo así a las multitudes, para que no caigamos en ese ejemplo de condenación de estarnos quejando unos contra otros. Muchas veces esto puede ser el indicio de una falta de respeto por los demás, así como una falta también de gratitud hacia Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, o por las capacidades que quizá Él nos ha dado para comprender muchas cosas, que por supuesto no nos autorizan para avergonzar a los demás en su ignorancia. Además, hermanos, las quejas pueden traer tensiones y conflictos innecesarios entre las personas, lo que daña las relaciones y lo que daña el testimonio de la fe. Y esto, amados, lo repito, es lamentable, pues encontramos a muchos hermanos, entre comillas, que diciéndose cristianos se deleitan haciendo escarnio a través de las redes, señalando las faltas, sacando a la luz los pecados ocultos, que solamente pueden ser juzgados por el Señor en su venida. Notemos que Apocalipsis 22, el capítulo 1, nos dice Juan: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amados, la venida de Cristo está a la puerta. Que no nos coja el Señor a nosotros condenando, criticando, burlándonos muchas veces de los errores de los demás. Y recordemos que los creyentes en los primeros días de la iglesia, en vez de todas estas cosas, vivían en un estado de expectación. Como dice Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 7, que yo quiero invitarte para que juntos lo leamos. Primera de Corintios 1, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que nosotros sabemos que muchos de ellos eran cristianos carnales. Sin embargo, en este saludo maravilloso les dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amado, tú y yo no hemos sido llamados a juzgar y a criticar, sino a servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es muy notorio, amados, ver cómo los santos de los primeros días estaban esperando el retorno de Cristo. Y cómo Pablo, en algunos de estos textos, usa la forma nosotros. Mire, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí Él se está incluyendo en ese tiempo de este evento precioso que está próximo a suceder después de estos casi 2000 años que han pasado desde Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, una vez más, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí lo que me llama la atención y lo que quiero compartirles es que Pablo muestra que él tenía la esperanza de que todavía estando vivo, Jesús regresara en sus días, y que él y muchos de los hermanos que él conoció quizá estaban incluidos en este glorioso evento del arrebatamiento. Han pasado los siglos y los años y él está hoy a la puerta más que nunca. Aquí la pregunta, amado y amada, es en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Estamos buscando ver las faltas de nuestro prójimo y de los demás y sacar a la luz la apostasía que está profetizada en la Biblia acerca de la iglesia, o estamos sirviéndole al Señor con el propósito de edificar a los santos, de edificar el cuerpo de Cristo con el misterio glorioso de su preciosa palabra. Esa debería ser, amados, nuestra consigna, nuestra ocupación y lo que tú y yo debemos de estar haciendo cuando Cristo regrese, para que cuando Él venga nos encuentre ocupados, nos encuentre realizando la obra que Él nos encomendó, que es compartir la verdad del Evangelio de la gracia con todo el mundo y con todas las personas. ¿Cuántas de las personas que hoy están equivocadas, al oír un mensaje claro de la palabra del Señor, se vuelven a Cristo? Y son muchos los que a través del correo han escrito para decirme cuán agradecidos están de que muchas verdades que no habían comprendido o que les habían sido mal enseñadas, hoy se han aclarado en sus vidas. Ese es tu trabajo, ese es el mío: compartir la verdad de la palabra, cerrar nuestros labios y esperar con gozo nuestro arrebatamiento, sabiendo que los que estamos vivos seremos transformados en un cuerpo espiritual glorioso, que iremos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y que todos aquellos hermanos amados que hemos conocido a través de nuestro ministerio, en mi caso, y que han fallecido, saldrán de sus tumbas y resucitarán para ir juntamente con nosotros a recibir al Señor en el aire, entrar al tribunal de Cristo y luego participar de las gloriosas bodas del Cordero. La exhortación del Espíritu en este momento, amado y amada, es: aprovechemos bien el tiempo, porque los días se agotan. Cristo viene y estamos listos para recibirle. Que el Señor le continúe bendiciendo, que el Señor le ayude. Y antes de cerrar esta parte, por favor, hagamos una oración. Querido Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias Espíritu Santo por haber venido a llenar nuestras vidas con la luz de la palabra. Gracias, Señor, por este libro sagrado que tú has colocado frente a nuestros ojos, para que podamos escudriñarlo y para que por medio de él podamos edificar a tus santos y podamos juntos crecer y en una sola unidad estar preparados para recibirte. En el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo, gracias, amén, amén y amén. Hasta la próxima.